Mi papá me exigió que invitara a mi hermano mayor, quien se gastó el dinero de mis ahorros para la casa que él le dio a escondidas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Mateo, y en este preciso instante, mientras el aire huele a flores y mi prometida, Sofía, tararea feliz al otro lado del departamento revisando detalles de nuestra boda. Siento una mezcla extraña en el pecho. Es una mezcla de la alegría más pura y una angustia helada que me acompaña desde que tengo memoria. Debería estar flotando, ¿verdad? A punto de casarme con la mujer de mi vida, planeando nuestro futuro, la casa que tanto nos costó empezar a pagar. Pero no puedo evitar sentir esta opresión. Por eso estoy aquí, contándoles esto, buscando quizás que alguien entienda, que me digan si soy yo el que está mal. El problema, o más bien, la raíz de todo, se remonta a mi infancia, y específicamente, a la relación con mi padre. Nunca fue la relación cálida y cercana que veía en otras familias, ni siquiera en las películas. Era fría, distante, marcada por un resentimiento que él nunca verbalizó del todo, pero que se sentía en el aire, en sus gestos, en sus silencios. Nací en un momento difícil para él, o eso es lo que siempre me contó. Dice que mi llegada coincidió con una racha de mala suerte, problemas financieros graves que lo dejaron al borde de la quiebra. Nunca mencionó a mi madre con mucho detalle, murió cuando yo era muy pequeño, y él siempre dejaba caer comentarios crípticos, como si mi existencia estuviera indisolublemente ligada a sus desgracias de esa época. Crecí con esa sombra, con la sensación de que, de alguna manera, yo era una carga, un recordatorio doloroso de algo que se había perdido. Y luego estaba Javier, mi hermano mayor. Javier era el sol alrededor del cual giraba todo en mi casa. Era el niño de oro, el favorito indiscutible de mi padre. Javier nunca tenía que hacer nada. Mientras yo, desde los 10 años, ya me encargaba de cortar el pasto, limpiar la cochera o ayudar en lo que fuera, Javier estaba exento. Javier tiene que concentrarse en sus estudios, decía mi padre, o Javier es más delicado, o simplemente, Javier no tiene por qué ensuciarse las manos. Si yo pedía algo, un simple videojuego, un par de zapatillas que mis amigos tenían, la respuesta era un suspiro pesado y un sermón sobre lo caro que estaba todo, sobre lo poco que teníamos. Sobre cómo yo debía aprender el valor del dinero. Pero si Javier quería algo, un coche, dinero para salir todas las noches, ropa de marca, nunca había un pero. Mi padre se desvivía por dárselo. Recuerdo una vez, en la preparatoria, mi coche se averió lejos de casa. Llamé a mi padre pidiendo que me recogiera. Me dijo que me las arreglara, que aprendiera a ser responsable. Tuve que caminar kilómetros bajo la lluvia para llegar a casa. Esa misma semana, Javier chocó el coche que mi padre le había comprado. ¿La reacción del padre? Preocupación por si Javier estaba bien, ni una palabra de regaño por el coche, y a la semana siguiente, le compró uno nuevo. Era una injusticia constante, una bofetada tras otra que te enseñaba tu lugar en esa familia, el de segundón, el que no importaba tanto. Por eso, apenas terminé la preparatoria, me fui de casa. Trabajé en lo que pude, ahorré cada peso. Quería ser independiente, no depender de nadie, especialmente de mi padre y de la sombra de favoritismo hacia Javier. Fue duro al principio, vivir solo, pagar mis cuentas, pero sentía una libertad que nunca había conocido. La distancia física mejoró un poco la relación con mi padre. Las confrontaciones eran menos frecuentes. Las llamadas eran cortas, superficiales. Era una paz frágil, basada en la ausencia. Mientras tanto, Javier siguió viviendo con el padre, sin trabajar de forma estable, metiéndose en negocios que parecían más esquemas para gastar dinero ajeno que para ganarlo. Mi padre lo seguía manteniendo, rescatando, mimando. Y yo, desde mi pequeña independencia, solo observaba, con la vieja herida aún latente. Así fueron pasando los años.
Yo trabajando, subiendo escalones poco a poco en mi carrera, conociendo a Sofía, construyendo algo real y sólido. Ella es todo lo que yo no tuve en mi infancia: calidez, apoyo incondicional, una compañera que comparte mis sueños y esfuerzos. Juntos, nos pusimos una meta: comprar nuestra primera casa. Era nuestro gran proyecto, la base de la familia que queríamos formar. Ahorrábamos cada centavo extra. Comíamos en casa, renunciamos a lujos, buscábamos ofertas. Cada peso que metíamos en esa cuenta de ahorro se sentía como un pequeño ladrillo en el hogar que estábamos construyendo juntos. Ese dinero, ese fondo para la casa, era nuestro tesoro, símbolo de nuestro sacrificio y nuestro futuro. Mientras nosotros construíamos con esfuerzo, la vida de Javier seguía su curso errático, siempre bajo el paraguas protector de mi padre. Sus negocios fracasaban uno tras otro, dejándolo con deudas crecientes. A veces, me enteraba por tía Elena, la hermana de mi padre que siempre ha sido más cercana y observadora, o por comentarios sueltos de otros parientes, que Javier estaba en apuros serios. Mi padre, por supuesto, corría al rescate. Vendía algo aquí, pedía un préstamo allá, siempre cubriendo los agujeros financieros que Javier creaba. Era un ciclo sin fin, una espiral de irresponsabilidad de Javier y habilitación por parte de mi padre. En medio de esto, mi padre, en raras ocasiones, cuando la conversación derivaba hacia mi futuro o mis planes con Sofía, soltaba comentarios ambiguos. Cuando te cases, ya veremos cómo te ayudo, decía. O tengo unos ahorros pensando en el futuro de mis hijos, para cosas importantes como una casa. Nunca era una cifra fija, nunca una promesa formal. Pero ahí estaba, la insinuación. Una pequeña puerta que dejaba abierta, una esperanza diminuta de que quizás, solo quizás, el resentimiento se había disipado con los años, de que finalmente vería mi esfuerzo y querría contribuir a mi felicidad. Como siempre lo había hecho por Javier. Yo no contaba con ese dinero, habíamos presupuestado todo basándonos en nuestros propios ahorros, pero la sola idea de que mi padre pudiera ofrecer esa ayuda, ese reconocimiento, era poderosa. Era el anhelo infantil de ser visto y valorado, asomándose de nuevo. Recuerdo que una vez, hablando con Sofía sobre esto, le dije: mira, no es por el dinero en sí, tenemos nuestros ahorros y saldremos adelante. Es por el gesto. Sería la primera vez que siento que me ve como un hijo al que quiere apoyar, no solo como una carga o una comparación con Javier. Sofía, siempre comprensiva, me abrazó y dijo: pase lo que pase con eso, tú ya eres mi familia. Tu esfuerzo es lo que construirá nuestra casa, no el dinero de nadie más. Sus palabras me daban fuerza, pero esa pequeña llama de esperanza de una reconciliación o un reconocimiento por parte de mi padre seguía viva, muy dentro de mí. No sabía que pronto, esa llama sería apagada de la forma más brutal posible. Nuestro fondo para la casa crecía. Cada mes, depositábamos una buena parte de nuestros sueldos, viendo cómo la cifra aumentaba lentamente. Investigábamos barrios, comparábamos precios de propiedades. Era un proceso emocionante, lleno de planes y sueños compartidos. Sentíamos que estábamos en el camino correcto, que todo nuestro sacrificio valía la pena. Mientras tanto, las noticias sobre los problemas de Javier se volvían más insistentes. Tía Elena, en una de sus llamadas, dejó caer que las cosas con Javier están muy mal, Mateo, muy, muy mal. Tu padre está desesperado. Pero tía Elena es discreta, no dio detalles. Empecé a notar otras cosas raras. Llamadas perdidas en el teléfono de mi padre de números desconocidos que parecían de cobradores. Conversaciones a media voz entre mi padre y Javier cuando yo estaba de visita, que se interrumpían abruptamente si yo me acercaba. Javier actuando más nervioso de lo normal, o por el contrario, extrañamente eufórico después de días de perfil bajo. Un día, escuché a mi padre al teléfono, hablando con alguien sobre una cantidad de dinero muy grande y cómo tenía que sacarla de donde fuera para evitar un problema mayor para Javier. No entendí bien, pero la inquietud se instaló en mí. Mi instinto de precaución, forjado por años de tener que valerme por mí mismo y no confiar en que otros cuidaran de mí, se activó. Empecé a prestar más atención, a atar cabos. Recordé comentarios antiguos de mi padre sobre una pequeña herencia de un abuelo materno,
o un fondo de inversión que había creado supuestamente para el futuro de los hijos. No era dinero al que yo tuviera acceso directo, pero el padre siempre decía que estaba ahí. Un fin de semana que fui a visitar a mi padre, bajo el pretexto de ayudarle con algo en la casa, busqué discretamente. Sabía dónde guardaba sus documentos importantes. No me sentía bien haciéndolo, era una invasión a su privacidad, pero la creciente ansiedad y las pistas me empujaron. Necesitaba saber qué estaba pasando. Y lo que encontré, me paralizó. Encontré estados de cuenta bancarios recientes. Vi una transferencia enorme, una cantidad con tantos ceros que me costó procesarlo. La fecha era de hacía solo unas semanas. El destinatario era una cuenta a nombre de Javier. Pero lo peor no era solo la transferencia. Revisé otras cuentas asociadas al padre. Y ahí lo vi. La cuenta de origen era una que yo recordaba que el padre había mencionado una vez como ese fondo para el futuro. Una cuenta donde, de hecho, yo mismo había transferido pequeñas cantidades de dinero hace años, cuando empezaba a trabajar, creyendo que el padre lo estaba gestionando o invirtiendo para mí. Como él me había sugerido vagamente en ese entonces. Pensé en esos pequeños ahorros de mis primeros sueldos, multiplicados por años de intereses y el propio dinero del padre, y ahora, casi todo se había ido. Transferido a Javier. Mis piernas temblaron. Tuve que sentarme. No era solo que el padre había ayudado a Javier de nuevo, había vaciado una cuenta que, en parte, yo creía que era para mi futuro, e incluso contenía dinero que yo mismo había aportado en mis inicios. La suma era casi idéntica a lo que Sofía y yo habíamos ahorrado con tanto esfuerzo para nuestra casa. Era como si nos hubiera robado directamente la base de nuestro sueño. El aire se volvió pesado. La traición no podía ser más clara, más dolorosa. Salí de la casa de mi padre como en piloto automático. La prueba quemaba en mi bolsillo. No pude enfrentar a mi padre en ese momento, necesitaba procesar, necesitaba hablar con Sofía. Llegué a casa, con la cara pálida, y se lo conté todo. Le mostré los documentos. Sofía se quedó muda al ver la cifra, y luego su rostro se transformó en indignación pura. Mateo, esto es robarles. Es robar nuestros ahorros, nuestro futuro. ¿Cómo pudo hacer esto? Su reacción, su validación, fue vital. No era yo el loco, no era una exageración. Esto era real, y era grave. Con su apoyo, decidí que no podía dejarlo pasar. Tenía que confrontar a mi padre, no solo por el dinero, sino por la traición, por años de favoritismo que culminaban en esto. Al día siguiente, llamé a mi padre y le pedí que nos viéramos, él, Javier y yo. Quería que estuvieran los dos. Mi padre sonaba reacio, Javier ponía excusas, pero insistí. Nos reunimos en una cafetería neutral. El ambiente era tenso, pesado. Empecé con calma, quizás demasiada. Papá, Javier, encontré unos documentos, sobre una transferencia grande, de una cuenta, a Javier. El padre se puso inmediatamente a la defensiva. Eso no te incumbe, Mateo. Son asuntos míos. Javier desvió la mirada, incómodo, o actuando como si no supiera de qué hablaba. Insistí, con la voz templada pero la furia hirviendo por dentro. Si me incumbe, papá. Porque esa cuenta, una parte de ese dinero, era para el futuro. Y yo mismo puse dinero ahí hace años. Esa cantidad es justo lo que Sofía y yo hemos ahorrado para nuestra casa. La reacción fue peor de lo que esperaba. Mi padre explotó, pero no con remordimiento, sino con ira defensiva. No vengas con esas, Mateo. Ese dinero era mío. Yo decido qué hago con mi dinero. Javier tenía un problema urgente, una deuda que lo iba a destruir. La familia se ayuda, ¿entiendes? No seas egoísta. Luego se volteó hacia mí con esa mirada de siempre, la que te hacía sentir pequeño e insignificante. Tú siempre has sido responsable, siempre te las arreglas. Javier me necesita más. Además, ese dinero no era tuyo. Era para el futuro. El futuro de la familia. Y ahora mismo, el futuro de Javier estaba en riesgo.
Javier, en lugar de mostrar vergüenza, soltó una risa nerviosa o un comentario cínico. Sí, Mateo, papá me salvó. Tú deberías estar agradecido de que no tuvieras esos problemas. Me quedé helado. No solo me habían robado, me estaban culpando por ser responsable y me decían que debía estar agradecido por no necesitar ser rescatado de una deuda millonaria. Mi padre negaba que el dinero fuera mío, justificaba la traición con la necesidad de Javier y, en esencia, me decía que la seguridad y el bienestar de Javier siempre tendrían prioridad sobre mi propio futuro y el de Sofía. Era la confirmación brutal de años de favoritismo, culminando en un acto de despojo que nos afectaba directamente. Salí de esa reunión con el corazón roto y la certeza de que la herida nunca sanaría si las cosas seguían así. Después de esa confrontación, el distanciamiento fue total por mi parte. No podía mirar a mi padre ni a Javier. La traición era demasiado profunda. Pero, como suele pasar en las familias, el silencio no dura mucho y las versiones de la historia empiezan a circular. Javier, o quizás mi padre, soltaron una versión distorsionada de lo sucedido. No hablaron del dinero de Mateo, sino de un problema financiero de Javier que papá resolvió, y que Mateo armó un escándalo horrible, solo pensando en el dinero, sin importarle que su hermano estuviera en apuros. Fue entonces cuando apareció el tío Ricardo. Es el hermano de mi padre, siempre preocupado por las apariencias, por el que dirán, por mantener la fachada de una familia unida y respetable. Me llamó, no para escucharme, sino para darme un sermón. Mateo, me enteré de lo que pasó con tu padre y Javier. Mira, hijo, la familia es lo más importante. Los hermanos se ayudan. Eso del dinero, son cosas que pasan. Tu padre solo quería ayudar a Javier. No deberías hacer un drama tan grande por dinero. Deberías perdonar y seguir adelante. Estás haciendo que las cosas se vean mal. Lo escuché con una calma que me sorprendió a mí mismo. Cuando terminó, le respondí con firmeza pero sin elevar la voz, tío Ricardo, entiendo que quieras la paz. Pero no se trata solo de dinero, aunque sí, era el dinero con el que Sofía y yo íbamos a dar el enganche de nuestra casa. Se trata de confianza, de traición, de años de favoritismo injusto que culminan en que mi padre le dio a Javier dinero que, legalmente o no, era para mi futuro, o incluso parte del que yo mismo le confié. Y ni él ni Javier muestran el menor arrepentimiento. No es un drama, es una herida profunda. Y no voy a perdonar y olvidar solo para que las cosas se vean bien desde fuera. El tío Ricardo balbuceó algo sobre mi falta de espíritu familiar, pero corté la conversación educadamente. Su intervención solo me confirmó que la presión por mantener la fachada sería constante. Poco después, tuve un encuentro incómodo con Javier en la calle, cerca de mi trabajo. Estaba con un amigo, probablemente primo Pablo, uno de esos parientes que siempre andan con él. Javier se me acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí. El responsable de la familia. ¿Cómo van los ahorros para la casita, hermanito? Espero que no estés sufriendo mucho. Era una burla directa, cruel, confirmando que sabía perfectamente el daño que había causado y no le importaba. Mi respuesta fue corta, me las arreglo. A diferencia de ti, yo construyo mi futuro con mi propio esfuerzo. Me di la vuelta y me fui, dejándolo con la palabra en la boca. Todo esto añadía una capa de estrés a los preparativos de la boda. Tuvimos que reajustar el presupuesto. Adiós a la luna de miel soñada, adiós a algunos detalles que queríamos. Tuvimos que conformarnos con algo más modesto. Cada vez que hablábamos de los recortes, el resentimiento hacia mi padre y Javier se avivaba. Era una herida tangible que afectaba directamente el día más importante de nuestras vidas. Los días pasaron, la boda se acercaba inexorablemente. Ya teníamos casi todo listo, el lugar, el vestido de Sofía, los trajes, la comida, las invitaciones enviadas, o casi todas. Llegó el momento de enviar las últimas, de confirmar la lista final y pensar en quienes tendrían roles especiales. La decisión sobre Javier estaba tomada hace tiempo, de común acuerdo con Sofía, él no sería invitado.
No había forma de que pudiéramos celebrar nuestro amor y nuestro futuro con alguien que nos había traicionado de esa manera y que no mostraba el menor arrepentimiento. Faltaba el tema de mi padre. A pesar de todo, una pequeña parte de mí, quizás esa herida infantil que aún no cerraba del todo, se preguntaba si, llegado el momento, él recapacitaría. Si vería la seriedad de la situación y querría estar ahí para mí, aunque Javier no estuviera. Decidí llamarlo. Quería ser yo quien le dijera mi decisión sobre Javier, antes de que se enterara por terceros, y ver cuál era su reacción final respecto a su propia asistencia. La conversación fue tensa desde el primer hola. Fui directo al grano. Papá, ya estamos cerrando la lista de invitados de la boda. Quería decirte que Javier no va a ser invitado. Hubo un silencio al otro lado. Podía sentir su sorpresa, su enojo creciendo. Mateo, ¿de qué hablas? ¿Cómo que Javier no va a ir? Le expliqué, con voz firme pero sin gritar, papá, no puedo tenerlo ahí después de lo que pasó con el dinero. Él nos hizo mucho daño a Sofía y a mí. No ha mostrado arrepentimiento. No es justo para nosotros, en nuestro día, tener a alguien que nos traicionó de esa manera. Y ahí vino el ultimátum. Frío, calculado, sin una pizca de empatía. Escucha bien, Mateo. Si Javier no va a esa boda, yo tampoco voy. No fue una pregunta, fue una sentencia. Continuó, su voz elevándose con una mezcla de indignación y autocompasión. No voy a ir a una boda donde mi propio hijo no es bienvenido. Javier es tu hermano, la familia es familia. Tienes que dejar de lado esas niñerías por el dinero. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué voy a decirle a la gente? Vas a hacerme quedar mal, vas a hacernos quedar mal a todos. Intentó culparme, manipularme con la presión social, con el deber filial. Es tu deber como hijo tenerme ahí, tener a tu familia completa. No me hagas esto, Mateo. No rompas la familia por orgullo. Me quedé en silencio un momento, absorbiendo sus palabras. Me di cuenta de que no había arrepentimiento, no había comprensión, solo una exigencia egoísta para mantener las apariencias y forzarme a aceptar la injusticia. Fue el momento decisivo. La última bofetada después de toda una vida de golpes. Y en ese instante, la herida infantil se cerró de golpe, reemplazada por una determinación de acero. Mi respuesta fue tan inmediata y firme que creo que lo tomó desprevenido. De acuerdo, papá. Si no puedes venir sin imponer condiciones que me lastiman, entonces no vengas. Considera que estás desinvitado. Hablé despacio, cada palabra cargada de la decepción y el dolor de toda una vida. No voy a comprometer mi felicidad, ni la de Sofía, ni mi paz mental, para que tú y Javier mantengan una fachada de normalidad después de lo que hicieron. Si no puedes respetar eso, no tienes lugar en nuestro día. Hubo otro silencio, más largo esta vez, un silencio lleno de la furia contenida del padre que no está acostumbrado a que le digan que no. Luego, sin una palabra más, colgó el teléfono. Y así, después de años de una relación difícil, se cortó el último hilo que nos unía. Colgué el teléfono sintiendo un temblor, una mezcla de dolor agudo y una extraña sensación de ligereza. El dolor por la ruptura definitiva, la ligereza de haber soltado un peso que llevaba toda la vida. Mi padre no estaría en mi boda. La persona que, supuestamente, debía estar a mi lado en ese día tan importante, había elegido la fachada y al hijo favorito por encima de mí. Se sentía surrealista. Sofía me encontró en ese estado, y con solo mirarme, supo lo que había pasado. Me abrazó fuerte. Hiciste lo correcto, mi amor, susurró. Es doloroso, lo sé, pero no mereces esa toxicidad en tu vida, y menos en nuestro día. Sus palabras, como siempre, eran mi ancla. El tema surgió naturalmente poco después. ¿Quién ocuparía ese lugar, ese rol simbólico que mi padre había despreciado? No se trataba de reemplazarlo sin más, sino de honrar ese espacio con alguien que realmente representara el amor, el apoyo y los valores que queríamos en nuestras vidas y en nuestra boda. La respuesta vino a mí de forma inmediata y clara, mi abuelo paterno. Mi abuelo siempre ha sido diferente a mi padre. Es un hombre de principios, tranquilo,
observador. Nunca se metió directamente en los problemas entre mi padre, Javier y yo, pero siempre tuvo una mirada de comprensión, una palabra amable para mí. Sabía que él había visto y entendido más de lo que decía. Fui a visitarlo, esta vez con Sofía a mi lado. Nos sentamos con él en su sala, con olor a café y a libro viejo. Respiré hondo y le conté todo. No solo lo del ultimátum y la desinvitación, sino toda la historia, el favoritismo desde niño, mi lucha por la independencia, la sospecha, la investigación. La prueba de la transferencia del dinero que yo creía que era para mí, la confrontación con mi padre y Javier, sus justificaciones crueles, las presiones del tío Ricardo. Le mostré los documentos que probaban la transferencia. Mientras hablaba, la expresión del abuelo cambiaba. Empezó con sorpresa, luego pasó a la tristeza, y finalmente, a una indignación silenciosa que vi en el brillo de sus ojos. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, el abuelo suspiró, un sonido cargado de años de observación y decepción. Mateo, hijo. Yo sospechaba que las cosas no iban bien, pero no sabía que llegaban a esto. Miró los documentos, meneó la cabeza lentamente. Esto no tiene nombre. Quitarle a un hijo lo que con tanto esfuerzo ha construido, o lo que legítimamente le correspondía, y luego exigirte que invites al otro, para mantener una mentira. Dejó los papeles a un lado y nos miró. Sus ojos estaban llenos de una calidez y una comprensión que me llegaron al alma. Tu padre siempre tuvo sus cosas. Desde joven. Pero esto ha ido demasiado lejos. Fue en ese momento, cuando el abuelo validó mi dolor y la injusticia, que me sentí verdaderamente visto por un miembro de mi familia paterna. Le temblaba un poco la voz cuando le hice la pregunta, abuelo, nos sentiríamos muy honrados si quisieras tener ese lugar de honor en nuestra boda. Si quisieras ser ese pilar para nosotros en ese día. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Extendió la mano y tomó las nuestras. Mateo, Sofía. Sería el honor más grande de mi vida. Estuve en el nacimiento de tu padre, lo vi crecer, pero también he visto cómo te has convertido en el hombre íntegro que eres, a pesar de todo. Has construido tu vida con dignidad y esfuerzo. Sofía es una mujer maravillosa. Estaré ahí. No solo por ustedes, sino, también por lo que es justo. Su madre estaría tan orgullosa de ti, Mateo. Esa última frase, viniendo de él, me rompió. Lloré por primera vez en mucho tiempo, no de tristeza, sino de alivio y gratitud. Sabía que habíamos elegido bien. Llegó el día de la boda. El aire estaba vibrante, lleno de nervios, emoción y el aroma de las flores que Sofía tanto amaba. A pesar de toda la tensión de las semanas previas, a pesar de la dolorosa ausencia de mi padre y Javier, sentía una paz extraña. Estaba a punto de unirme a la mujer de mi vida, rodeado de la gente que nos quería de verdad. Mientras me vestía, mi abuelo se acercó. No dijo mucho, solo puso una mano en mi hombro y me miró con esa mirada profunda y amorosa. Sentir su presencia, su apoyo silencioso, significaba el mundo para mí. Sabía que, aunque faltaban 2 personas por elección propia, el espacio simbólico estaba ocupado por alguien que valía infinitamente más. La ceremonia fue hermosa. Ver a Sofía caminar hacia mí, radiante, fue el momento más feliz de mi vida. Y a su lado, con una sonrisa serena y orgullosa, estaba mi abuelo. No había tristeza en ese instante, solo una profunda sensación de que todo estaba bien, de que estábamos haciendo lo correcto. La presencia del abuelo no solo llenó un vacío físico, sino que llenó el ambiente de una calidez y una autenticidad que mi padre, obsesionado con las apariencias, nunca habría podido aportar. Durante el brindis, el abuelo se puso de pie. No dio un discurso largo, pero cada palabra fue poderosa. Habló del amor verdadero, del esfuerzo, de construir una familia sobre cimientos sólidos. Miró a Sofía y a mí con un cariño inmenso. Y aunque no mencionó a mi padre ni a Javier directamente, había una clara resonancia en sus palabras sobre la importancia de la honestidad y el apoyo genuino dentro de la familia. Muchos invitados notaron la ausencia y el papel del abuelo. Había murmullos, miradas curiosas.
Pude ver al tío Ricardo en una mesa, con una expresión de desaprobación mal disimulada. Pero no me importó. Hoy no era su día para imponer su paz. Hubo un par de momentos incómodos. Un pariente lejano se acercó y, con una sonrisa incómoda, preguntó, ¿y tu padre? No pudo venir. Le respondí con calma, no, decidió no venir. No di explicaciones. La mayoría de la gente, especialmente mis amigos y la familia de Sofía, no hicieron preguntas, simplemente celebraron con nosotros, transmitiéndonos su alegría y apoyo. Tía Elena se acercó en un momento y me abrazó fuerte, susurrando, muy orgullosa de ti, Mateo. Muy orgullosa de ustedes dos. Al final del día, cuando la música seguía sonando y la pista de baile estaba llena, miré a Sofía. Estaba bailando, riendo, con un brillo en los ojos que nunca antes había visto. Y en ese momento, supe que habíamos ganado. Habíamos elegido nuestra felicidad, nuestra dignidad y la autenticidad por encima de una relación tóxica y basada en mentiras. La ausencia de mi padre y Javier, aunque dejaba una pequeña cicatriz, se sentía más como una liberación que como una pérdida. El día fue un triunfo, un monumento a nuestro amor y a la fortaleza que habíamos encontrado juntos. Como era de esperar, la ausencia de mi padre y Javier en la boda, y el hecho de que mi abuelo ocupara un lugar de honor, causó un terremoto en la familia extendida. Los chismes corrieron como pólvora. Mi padre y Javier, sintiéndose expuestos y humillados, redoblaron sus esfuerzos para controlar la narrativa. Lanzaron una campaña de desprestigio en mi contra, contándole a todo el que quisiera escuchar, y a muchos que no, su versión de los hechos. Según ellos, yo era el villano. Un hijo desagradecido que había roto la familia por mera codicia. Decían que yo estaba obsesionado con el dinero y que había inventado la gravedad de la situación con Javier para avergonzar a mi padre. El tío Ricardo se unió activamente a esta campaña, llamando a parientes, defendiendo a mi padre con fervor ciego, presionando a todos para que se pusieran de su lado. Mateo siempre fue difícil, decía, Sofía lo ha cambiado, lo ha puesto en contra de su propia sangre. Era asqueroso. Las llamadas y mensajes incómodos volvieron. Parientes preguntando con falsa preocupación, otros regañándome directamente por deshonrar a mi padre. Javier se burlaba a través de terceros, diciendo que yo era demasiado sensible y que el dinero ni siquiera era tanto. Sentía una ola de toxicidad tratando de arrastrarme de nuevo. Era agotador. Pero justo cuando la presión era más fuerte, sucedió algo. Algo que venía gestándose en silencio, gracias a la integridad y el cariño de mis aliados. Mi tía Elena, la hermana de mi padre que siempre me había observado con pena y comprensión, y mi abuelo, habían estado hablando. Habían decidido que ya era suficiente. Que las mentiras del padre habían durado demasiado y que yo merecía saber la verdad completa. Un día, la tía Elena me llamó. Su voz era seria. Mateo, necesito que vengas. Tenemos que hablar. Tu abuelo y yo. Fui inmediatamente, con Sofía. Y ahí, sentados con ellos, escuché una historia que reescribió por completo mi infancia y mi relación con mi padre. El abuelo y la tía Elena revelaron que la historia oficial que mi padre siempre contó sobre los problemas financieros y las dificultades que coincidieron con mi nacimiento era, en gran parte, una mentira o, al menos, una distorsión brutal. No fue mi llegada lo que causó la ruina. Fue el padre quien estaba metido en negocios turbios y, lo peor, en una relación extramatrimonial secreta en ese momento. Sus propios actos fueron los que llevaron al desastre financiero y a la eventual, y dolorosa, separación de mi madre, o lo que fuera que ocurriera con ella, si no murió en el parto, sino que se separaron después. Culpando él al estrés. La dificultad que él asociaba a mi nacimiento era en realidad el caos y la culpa de sus propias acciones proyectadas en el bebé que nació en medio de esa tormenta. El favoritismo hacia Javier no era porque Javier fuera mejor, sino porque Javier nació en un momento más estable para el padre, o quizás se parecía más a él físicamente o en personalidad. Recordándole una versión más joven y exitosa de sí mismo, antes de que su vida se descarrilara por sus propias decisiones.
La tía Elena incluso tenía pruebas sutiles, viejas cartas de mi madre que contradecían la versión del padre, un viejo diario de mi padre donde mencionaba sus problemas y miedos antes de mi nacimiento. Testimonios de viejos amigos de la familia. Escuchar eso fue abrumador. Todo mi sufrimiento infantil, toda la culpa que cargué, todo el favoritismo injusto, se basaba en una mentira. Una mentira que mi padre había perpetuado activamente para evadir su propia culpa y justificar su trato hacia mí. No era solo una traición financiera, era una traición a mi identidad, a mi historia. Me había mentido sobre quién era yo para él y por qué. La revelación del abuelo y la tía Elena fue un golpe brutal, pero también una liberación inmensa. Procesar que mi padre basó mi infancia en una mentira para evadir su propia culpa fue doloroso, una nueva capa de decepción. Pero al mismo tiempo, sentí una validación profunda. No estaba loco. No era un hijo desagradecido. Había sido la víctima de una narrativa falsa creada por mi propio padre. Con la verdad en mano, mi respuesta a la campaña de desprestigio cambió. Ya no me defendía, simplemente decía la verdad a quienes estaban dispuestos a escuchar. Le conté a algunos parientes cercanos y de confianza lo que había descubierto, respaldado por el abuelo y la tía Elena. La verdad, con su peso innegable, y quizás las pruebas adicionales que tenían tía Elena / abuelo, empezó a hacer mella. La familia se polarizó aún más. Algunos parientes, horrorizados por la verdad, se disculparon conmigo y se distanciaron de mi padre y Javier. Se dieron cuenta de que no se trataba de un problemita de dinero o un hijo rencoroso, sino de una profunda toxicidad y engaño. El tío Ricardo y otros seguidores del padre se aferraron a la versión falsa, acusando a la tía Elena y al abuelo de viejos seniles o resentidos que querían dañar al padre. La negación era fuerte. Mi padre y Javier, al ver que la verdad se filtraba, se atrincheraron. No hubo disculpas, no hubo intentos genuinos de reconciliación. Solo más negación y resentimiento. Para ellos, yo seguía siendo el culpable por haber expuesto la verdad. La relación con ellos está rota. Completamente. No nos hablamos. No los veo. Han perdido no solo la oportunidad de estar en mi boda, sino cualquier posibilidad de tener una relación real conmigo en el futuro. Quizás no les importe. Javier sigue metiéndose en problemas financieros. El padre sigue rescatándolo, usando lo que le queda. No han aprendido nada. No han enfrentado verdaderas consecuencias externas importantes por sus acciones, no hay una justicia kármica de película, aún. Pero la pierden a una manera diferente, pierden el respeto de una parte de la familia, pierden la conexión con alguien que los vio por lo que realmente son, pierden mi presencia y la presencia de Sofía en sus vidas. Y quizás, en la soledad de su negación, eso sea un castigo suficiente. Sofía y yo hemos seguido adelante. Compramos una casa más pequeña de lo que habíamos soñado inicialmente, pero es nuestra. La estamos construyendo juntos, ladrillo a ladrillo, con nuestro esfuerzo. La herida del dinero robado y de las mentiras de mi padre siempre estará ahí, como una cicatriz, un recordatorio de la toxicidad de la que escapamos. A veces, el dolor resurge, especialmente en momentos familiares o cuando escuchamos chismes. Pero tenemos a nuestro abuelo y a la tía Elena, que se han convertido en nuestra verdadera familia. Tenemos a los amigos y parientes que nos apoyaron. Y nos tenemos el uno al otro. Hemos aprendido que la familia no siempre es de sangre. Que el perdón no es obligatorio, especialmente cuando no hay arrepentimiento. Que la paz mental y la dignidad valen más que mantener una fachada. Que romper un ciclo tóxico es doloroso, pero necesario para construir un futuro sano. No sé qué pasará en el futuro con mi padre y Javier. Si algún día recapacitarán, si algún día se acercarán con una disculpa genuina, lo dudo. Por ahora, hemos construido una cerca emocional alta. Estamos en paz, aunque sea una paz ganada a pulso. Estamos mirando hacia adelante, hacia la familia que estamos creando, una familia basada en el amor, la honestidad y el apoyo mutuo. Y eso, después de todo, es la verdadera victoria. Lo que ellos perdieron ese día de mi boda fue mucho más que solo mi presencia, perdieron la oportunidad de ser parte de algo real y sano.
Y yo gané la libertad de ser yo mismo, sin su sombra, construyendo mi propia vida, con mi verdadera familia a mi lado. Y eso, para mí, es suficiente.